¿Aló? Ya. Primero que nada, como organizador me gustaría dar las gracias a los ponentes, a la organización, a la Universidad Católica y a los charlistas invitados por acoger este coloquio que hace años que nos hacía. En particular nosotros, con Martín, que quería hacer un congreso de filosofía analítica, y les dije la opción que este coloquio estuvo abandonado por muchos años, alrededor de 7, cuando la Universidad de Chile fue la última versión que dimos como grupo de estudio de filosofía analítica. Es por ello que también me gustaría dar un momento para recordar a un filósofo chileno que tuvimos la pérdida este año, que fue Carlos Apablaza. Carlos Apablaza fue uno de los fundadores del grupo de estudio de filosofía analítica de la Universidad de Chile. Luego se dedicó a la filosofía de la ciencia, en particular a los estudios de ciencia y tecnología, y que tuvo la desgracia de partir este año. A Pablo lo conocí en la Universidad de Chile hace alrededor de 8 años, y nos involucramos mucho en la filosofía analítica. Recuerdo particularmente que estuvimos discutiendo sobre los problemas del realismo científico en esa época, que era un tema hot topic, y que siento que la pérdida de la comunidad nacional se va a notar porque tuvo la capacidad de llevar muchos proyectos. Levantó una revista en la USACH que estaba también un poco abandonada, que era Cultura Científica. Estaba haciendo varios proyectos y creo que sería bueno para nosotros como filósofos analíticos o simpatizantes de la filosofía de la ciencia ahora hacer un minuto de silencio para recordar a un profesor, filósofo y amigo. Muchas gracias, y sé que a Carlos le gustaría mucho este coloquio, que al parecer ha sido un éxito, contando muchas mesas llenas con varios asistentes y varias preguntas muy interesantes, así que sin preámbulo ahora dejamos a la mesa de metafísica. Muchas gracias. Vamos a partir la segunda mesa de metafísica. La mesa está integrada por Esteban Echaniz, por Cristóbal Andrade y por Piero Magnani. La primera exposición, de mi derecha a izquierda, va a partir Esteban. Su charla se llama Contrapartes y Debates. Esteban está interesado en áreas como la modalidad, meteorología, teorías de la verdad y computabilidad. Actualmente se encuentra en el desarrollo de una tesis que analiza las distintas aristas de la teoría de la contraparte de Lewis. Y por último, está en su último año de Pedagogía en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. La modalidad va a ser 20 minutos y 5 minutos de preguntas. Hacer una o dos preguntas. Hola, ahí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, y muchas gracias también por la organización de coloquios que se disfrutan mucho. Este trabajo consta de buscar, a partir de la teoría de la contraparte de Lewis, tratar de establecer las distintas como opiniones o distintos como approach que pueden haber a partir de ella. En sí, lo más importante, o el foco de esto, es entender el concepto, o la relevancia del concepto de similaridad, que es como puede ser uno de los pilares, o el pilar en realidad de la teoría de la contraparte de Lewis. En sí es entender la similaridad como tomarla como relevante, si es como tomamos la similaridad de Lewis, o tomemos también la similaridad
como algo que tenemos que entender o tenemos que darle cierto tratamiento. Todo este viaje de Lewis comienza en 1966, cuando él era estudiante doctoral en Harvard, y le escribe una carta a Daphne Fjellstad porque él quería tratar de entender, o quería que le dieran su opinión sobre su tratamiento de los mundos posibles. En ese tiempo era el boom, por decirlo así, de la lógica modal cuantificada. Tenemos los tratamientos de Kripke, de Hintika, Kanger, un montón de otros de Plantinga. O sea, era una época donde ese era el tema que se estaba tratando. Entonces él propone esta semántica, pero en realidad es una teoría, y él propone estos predicados primitivos. X es un mundo posible, X está en el mundo posible Y, X es actual y X es una contraparte de Y. ¿Cómo nace esto? Nace a partir de, bueno, cabe destacar que él es alumno de Quine. Quine obviamente tenía sus consideraciones con la lógica modal cuantificada que podemos ver en referencia y modalidad. Y él, Luis, da una respuesta como que vacila entre lo insólito y tal vez como lo fascinante, que es a partir, por ejemplo, de un contrafáctico, de algo hipotético, como llamándose. José Antonio Caz podría haber ganado la elección presidencial, la segunda vuelta presidencial del año 2021. Muchos de ustedes podrían decir, sí podría haberlo ganado, sí, es intuitivo eso, podemos decir que sí. Pero ¿cuál es el problema, el compromiso cuando decimos eso? Es que estamos afirmando un enunciado que no existe. O sea, concretamente, materialmente, ¿cómo puedo decir que algo es verdadero si no ha ocurrido? Meramente por algo intuitivo. Entonces, desde un punto de vista pragmático, como digo, no existe esa respuesta acá. En nuestro mundo actual, que es este que donde habitamos, no ocurre esto. ¿Qué dice Luis? Para evitar caer en eso, sí, eso sí existe materialmente. Existe el mundo posible donde Antonio Caz sí ganó la segunda vuelta presidencial en un mundo posible materialmente. Existe una contraparte, unas cosas de la contraparte de él que sí ganó en un mundo posible. Entonces, ustedes creen cómo realmente existe. No es una realidad real de como algo ideal, no, es material concretamente, existe. El Luis ocupa realmente, pero su sentido de real es algo. Si no le por primera vez puede ser un sentido lingüístico, pero no, es real, concreto, materialmente. Por eso su movimiento filosófico se llama realismo modal. Y ahora vamos a revisar distintas opiniones a partir de esto. En la primera, la que voy a tomar, vamos a partir con conocí a Max Westphal, que es autor de Introducción a la Lógica Modal, Hughes y Creswell. Creswell indica que en sí el lenguaje natural no necesita de la teoría de la contraparte. Creswell, obviamente, defensor de las nociones modales primitivas, necesidad de posibilidad, pero Luis que dice que él no cree que existen nociones modales primitivas. Él dice que existen estos predicados primitivos que existen ahí, pero no existen las nociones modales primitivas. Entonces, como hablamos de necesidad de posibilidad, hablamos de mundos posibles, objetos, individuos posibles, contrapartes. Pero eso dice, en el lenguaje natural no hablamos de esto, sino lo necesario, lo posible está presente ahí. Y declara en sí que las relaciones de contraparte, que es cómo se relaciona una contraparte con la otra, meramente dependen del tipo de declaraciones de red que hagamos, o en temas lingüísticos, que es algo meramente lingüístico, que también como el acercamiento que tiene Hintika. Pero no es necesario un tratamiento o una semántica o una teoría, que Luis defiende que esto no es una teoría a grandes rasgos de esto. No es necesario, no necesitamos, no hay necesidad, no hay evidencia. Creo que dice que no hay evidencia semántica para defender o sostener que debe existir la teoría de la contraparte. Posteriormente ahora pasamos a lo que sería como el planteamiento que defiende Plantinga,
por decirlo así, como junto con Kripke, pero no mencioné a Kripke porque preferí mencionar otras teorías, pero otras críticas, es la que propone Arvin Plática en 1974 en su libro La naturaleza de la necesidad. Plática critica que esto permite problemas en relación a lo que es la identidad transmundana, la identidad a través de los mundos. El problema de esto es que Plática acusa que esto no, por ejemplo, la identidad transmundana no logra manejar correctamente las distinciones entre lo necesario y lo contingente. Porque si empezamos, por ejemplo, a hacer contrapartes de objetos necesarios, ahí se torna esto muy complicado. Por ejemplo, ¿cuál sería una contraparte, por ejemplo, la contraparte de Dios, de objetos necesarios, por decirlo así, como tiene Plática? O si hablamos de la contraparte de un círculo cuadrado, o la contraparte, o sea, la típica frase que dice: Dios puede crear una piedra suficientemente fuerte, pesada, que él mismo la pueda levantar. Entonces dice que esto permite como un acabose de definiciones al fin y al cabo. O sea, no se crea como un desorden y una multiplicidad de mundos posibles que pueden ser no contradictorios, sino que hace un tratamiento de lo necesario y de lo contingente que no va acorde al actual, porque entendamos que Lewis, a partir de nuestro mundo actual, que es este, aquí hacemos la guía para las contrapartes. Hay una mención muy divertida que está en el diccionario de lógica y filosofía de la ciencia, que es de Torretti y Mosterin, que en la entrada de mundos posibles, al final, se menciona que hasta el día de hoy no existe un telescopio transmundano para ver la accesibilidad de los distintos mundos. ¿Por qué? Porque en rigor, si le preguntamos a Luis en una crítica general, no es como Kripke con su estructura modelo, su modelo en relación a lógica modal o a mundos posibles, también de mundos posibles, en la semántica kripkiana, sino es que la relación de acá de accesibilidad es meramente, como decir, un viaje espacio-temporal para poder conocer un mundo posible, porque meramente al mencionarlo ya existe, está ahí, pero ¿cómo podemos realmente conocerlo? O entrar ahí. No existe ese telescopio transmundano, un viaje todavía transmundano para poder conocerlo. En relación a lo mismo al anterior, a la identidad transmundana, tenemos el problema también del estado de las cosas, del state of affairs, que el tratamiento que hace Luis también resulta complicado o difuso, porque el estado de las cosas son contingentes y al mismo tiempo Luis no logra capturar la necesidad y la posibilidad. Y sucede que Luis en esa parte, si me equivoco, creo que es la página 174, no me acuerdo, 154, por ahí se menciona, habla de teoría de la contraparte en su libro. Él sí no da tanto énfasis o una explicación tan larga a lo que es tal vez la similaridad, y meramente ahí tratar de dar explicaciones por qué no habla tanto o le da un énfasis a la similaridad. Puede ser porque tal vez no consideraba que la similaridad era muy relevante o es muy difusa, porque si establecemos relaciones de similaridad, reflexión es más claro, o en transitividad o equivalencia, pero hablar de similaridad entre dos objetos, puedo hacer una relación de similaridad entre todos los que estamos acá y pueden hacer múltiples. Yo y Cristóbal podemos tener múltiples relaciones de similaridad y pueden ser totalmente distintas, o todos podemos pensar en un objeto y otro que es una relación de similaridad, y todos podemos pensar cosas distintas, porque a la base de eso tenemos problemas de que hay múltiples propiedades entre dos objetos y hay múltiples características esenciales entre distintos objetos. Entonces, yo creo que Plática no quiso caer en eso, y tal vez pudo haber observado en cierta medida que también en la similaridad posee un componente a priorista dentro de él, que va a depender de cada uno su tratamiento a cómo establecemos relaciones de similaridad. Va a depender, Luis hablaría del contenido mental o del contenido que hay en ese caso, pero yo creo que Plática prefiere no caer o no entrar tanto en detalle eso, porque encuentra que el término es difuso. Puede que lo haya encontrado relevante, pero pues yo tal vez preferiría no entrar en explicaciones tal vez más específicas, porque en sí el término puede ser muy amplio hablar de similaridad.
Posteriormente pasamos al tratamiento que da Divers, que es su libro Possible Works, que a mí me parece, creo que es el más práctico. Por ejemplo, si le fuéramos donde a José Antonio Caz y le dijéramos, José Antonio Caz, usted podría haber ganado la segunda vuelta del 2021 y él puede haber dicho sí, la pudo haber ganado. Y usted sabe que usted tiene, como presentándole un mensaje de paz, sabe que usted tiene una contraparte que sí ganó la segunda vuelta presidencial de 2021, ¿no? Y le interesa, probablemente le diga que no, le da lo mismo, él quería ganar acá, no quiere ganar en otro mundo. Entonces, sucede que las contrapartes son irrelevantes prácticamente, no nos otorgan nada, utilidad, son totalmente irrelevantes en lo práctico, no nos afectan a nuestro mundo, porque a base de este mundo actual creamos las contrapartes, o podemos generar relaciones de contrapartes. Y el segundo lado son las preocupaciones al mismo tiempo. ¿Qué preocupación nos da una contraparte que sí existe? O sea que en el caso de la que diga no, nos da también muchas preocupaciones. Y la única tal vez, o divertido, o noticiario tal vez que tiene esto es que nos genera una preocupación tal vez de ansiedad, un círculo tal vez de insatisfacción, de decir, podría haber hecho esto. Y hay una contraparte que sí lo logró. Y como, escucha, ¿por qué? Más allá de eso, y al fin y al cabo sigue siendo irrelevante, más allá de eso no hay algo que nos pueda ofrecer una contraparte a nivel de utilidad. Y aquí Divers dan el clavo en el sentido de darse cuenta de que las contrapartes son intuitivas. Como dije, él podría haber ganado, podemos decir sí, una mejor intuitiva. Pero ¿qué nos abre la puerta de la intuición? Es que puede ser a priorista, como vuelvo a repetir, va a depender de cada uno de nosotros sus intuiciones, a menos que hablemos tal vez de una intuición general que tengamos todos y cada uno de nosotros, que no me lo voy a poner esa tesis, pero sucede que cada uno con sus intuiciones, y tal vez como dije, Lewis podría llamarse eso el contenido mental de cada uno, que eso lo trata en un artículo que se llama Attitudes de Dicto y de Ser. Va a suceder que cada uno de nosotros con sus creencias, con su contenido mental, va a poder establecer relaciones basadas en la similaridad con un objeto distinto a las que puedo hacer yo y cada uno de nosotros, inclusive con el mismo objeto de individuo posible. Entonces, nuevamente, pareciera que Divers nota el problema o la intuición o el apriorismo que hay detrás de la teoría de la contraparte. Finalmente, vamos al punto que establece Sider, que es un artículo que se llama Beyond the Humphrey's Objection, que es el artículo conocido de Kripke, y también en su libro Four Dimensionalisms menciona y trabaja ciertas partes de lo que es la teoría de la contraparte. Hace un cierto tipo de defensa de la teoría de la contraparte, es que existen contrapartes temporales y contrapartes espaciales. Hace cierto tipo de defensa, hace cierto tipo de aproximaciones técnicas a aquello, pero yo me fijo más en lo que hace en el artículo, que hace una construcción más o menos como histórica. Este artículo, si ustedes lo buscan, no va a estar publicado en ninguna revista porque lo publica él por los no está publicado, de hecho, lo tienen publicado libremente para todos. Dice que lo escribe en el 2006. Hace una reconstrucción histórica de lo que es en las distintas críticas, menciona varios, por decirlo así, que hemos tratado. Y nuevamente, viendo el mismo punto, menciona el tema de las contrapartes sustitutivas. Sustitutiva sería la traducción para lo que es Aleph. ¿Qué sucede con esto? Si yo tengo una contraparte, o un objeto o individuo tiene una contraparte, ¿cómo hacemos, como por decir, un reemplazo de esa contraparte? Esta es contraparte de, y esta también es contraparte de. El problema de ser relación de similaridad, no puede existir un criterio de unicidad, no puede haber una única contraparte, o sea, tratar de reemplazar contrapartes, o sea, esta es la contraparte de esto y lo reemplaza la contraparte de esto, no puede ocurrir así. Eso es lo que nota Divers. ¿Y cuál es nuevamente el problema? Tal vez que deber a cierto tipo de apriorismo, incluso no digamos, no sé, es relevante, similar, en cierto sentido similar, en características similares a tal objeto,
como nuevamente les digo, un objeto, hablar de similaridad entre dos objetos depende del tema de múltiples propiedades que puede tener un objeto a las características esenciales y determinar eso en un individuo puede ser bastante complicado. Aquí no pasa como que tiene 7 a su mano y esto. Normalmente quedamos como en un enrollo conceptual al tratar la similaridad realmente. En ese sentido, tal vez los últimos dos autores, por decirlo así, podemos tratar quizás como catalogarlo sutilmente de posibilistas contra puntos tal vez ciertamente positivos de Iber y Sider a la teoría de contraparte. Hay veces tal vez de Granting que les rechaza, o al igual que Kurzweil en su mayor parte. Podemos notar que se le da cierto tipo de importancia a la similaridad o cierta relevancia a este concepto, o se logra develar un apriorismo, pero nunca explicitan que existe un apriorismo, nunca dicen que ha caído en un apriorismo. Puede ser que haya más sutilidades o haya un tratamiento distinto en eso. En conclusión, yo creo que queda claro que la similaridad es yo considero que al menos, no soy un defensor de Lewis, no soy un realista modal, pero yo creo que al menos el tema de la similaridad devela ciertas preguntas, no es útil, en fin y al cabo, generar relaciones de similaridad es una de las formas generales que podemos generar relaciones a partir de la identidad, pero tenemos este problema que es ser muy general, se pueden confundir cosas, o puede ser perfectamente que la teoría de la contraparte no nos da un tratamiento correcto a la similaridad y que también necesitamos las nociones modales primitivas, necesitamos ocupar la necesidad y posibilidad, y en otro sentido no es necesario ocupar un tema, por decirlo así, hablar de contraparte, del mundo posible, o que el individuo habita en tal mundo. Entonces, pero yo creo que sí, yo creo que Lewis devela un apriorismo en su teoría, que va de la mano totalmente con su visión o con la similaridad en sí. Y eso sería. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esteban. Ahora queda espacio para 2 preguntas. Profesor. Gracias. A ver, yo quisiera comentar en primer lugar un punto que creo que puede ser útil para la presentación de la evolución histórica de esto. Que hay un paper bien importante de Roderick Chisholm, que, si no me equivoco, salió el 67, se llama Identity Through Possible Worlds, Some Questions, o puede ser algo parecido. Y claro, ese trabajo es un trabajo que recogía objeciones que eran más o menos frecuentes en esa época acerca de la identidad de objetos en distintos mundos posibles. Entonces, cuando Lewis publica el artículo del 68, lo hace en parte porque ofrece una salida a los problemas, a las aporías que presenta Chisholm en ese artículo, en donde si tú supones que hay identidad de objetos en distintos mundos posibles, bueno, si no tienes un criterio claro para especificar esa identidad, puedes tú identificar cualquier cosa con cualquier otra. Entonces, Lewis ofrece una manera de hacer funcionar la lógica modal cuantificacional sin tener que prejuzgar cuestiones sobre identidad entre puntos posibles. Tampoco rechazándola, o sea, no es como el 86, cuando definitivamente no puede haber identidad de objetos entre distintos mundos posibles, porque los mundos posibles son cosas grandes, etc. Pero aquí más bien, por lo menos, no sé si lo tenía en la cabeza, digamos, pero por lo menos la regla 68 es que podemos ser neutrales acerca de la cuestión de la identidad de objetos en distintos mundos posibles y podemos hacer funcionar la lógica modal cuantificacional con el recurso de las contrapartidas. Y bueno, eso, pero voy a hablar más porque tenemos poco. Y ahora tiempo para una pregunta. Ya. Que es, en el fondo,
dos preguntas, pero la misma pregunta. Así no. En el fondo quería preguntarte dónde está como la herencia de Quine y de Reference Modality y toda la obra de Quine sobre la lógica modal en Lewis, y también cómo compatibilizarlo, por así decirlo, esta búsqueda de un apriorismo sobre la pluralidad de mundos en Lewis con el hecho que, claro, yo entiendo que tampoco es tanto hereda de Quine, de que la modalidad y las relaciones de similitud entre objetos en mundos posibles son contextos dependientes, lo que es como la principal diferencia con Kripke. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el diálogo con Quine y cómo compatibilizar esta búsqueda de un apriorismo con ese contexto dependiente del enunciado modal? Muchas gracias. Primeramente, en el caso de la influencia de Quine, yo la observo al menos en el artículo 68 que publica Lewis, que es Counterpart Theory y Quantified Modal Logic, como si no creo que lo revés. Pero se ve la influencia de Quine en el sentido que se heredan las críticas a la lógica modal cuantificada o al tratamiento o a la oscuridad que viene de ocupar la lógica modal cuantificada al hablar de en su cuantificación. En otro plano, hereda, por decirlo así, el problema o las nociones al hablar del problema de la analiticidad en relación con lo necesario que ocurre eso. Eso lo hereda en una parte mencionada en el artículo de Lewis, porque él nos menciona tres ventajas y una de las ventajas que nos saltamos el problema de la analiticidad. Otro es que una teoría y no una lógica modal y una lógica intencional, entre otros. En relación al apriorismo, no sé si logro ver una relación entre si Quine habla de ritmo. Yo creo que eso más es como el trabajo propio de Lewis, y en relación como al diálogo entre Quine y Lewis después de haber publicado, incluso después del 86 cuando publica sobre la pluralidad de mundos, no he revisado eso, el tema del diálogo. Lo que estoy revisando ahora, y que tal vez también te puede servir, es que está publicada la correspondencia de Lewis, está completa en 2 tomos. Uno creo que es de modalidad, lenguaje, y otro es de teoría de la mente y epistemología. Y ahí eso ha sido más de provecho últimamente porque yo he recogido, por ejemplo, cartas a Holmes, a Plantinga, y hay otro para Quine que todavía no he revisado, y ahí puede que haya algo sobre eso. Todavía no lo he revisado. Eso te voy a decir. Un follow-up de esto, o sea, pienso que la crítica principal de Quine a la lógica modal era que traía consigo el esencialismo aristotélico, o sea, para atribuciones modales de red, y el aparataje de la teoría de contrapartida no tiene tal cosa. Los juicios de necesidad y posibilidad de red dependen solamente de esos factores contextuales de juicios de semejanza y cosas por el estilo. Entonces, si tú quieres, lo que está haciendo Lewis está sanitizando la lógica modal en las críticas de Muchas gracias, Esteban. Un aplauso para Esteban. Vamos a pasar a la segunda charla que expondrá Cristóbal Andrade, acá a mi derecha. Su charla se titula Verdades morales y teoría de conjuntos. Un análisis de la fundamentación epistemológica normativa de Thomas Michael Scanlon. Las áreas de interés de Cristóbal es la metaética, la ética, la lógica, filosofía de la lógica y filosofía política. Ha dado otras ponencias, por ejemplo, en 2021, de una charla titulada Reflexiones en torno a la violencia en el estallido social, y el año pasado, de una charla titulada La refutación platónica del relativismo y su fundamentación ontológica de la ética. Actualmente está cursando el 3er año de Pedagogía y Filosofía de la Universidad de Valparaíso. Cristóbal, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación, Tomás. Antes de comenzar me gustaría dar mis felicitaciones y agradecimiento a la organización por traer de vuelta este espacio de discusión filosófica en torno a la tradición analítica. Mi instituto en Valparaíso tiene alta conexión con este coloquio, así que estoy muy feliz de participar.
Y por supuesto agradecerles la oportunidad que me brindan de transmitir aquello en lo que he trabajado en el último tiempo. Lo que haré hoy, si bien tiene una parte de análisis que podríamos denominar como metafísico, que es lo que nos convoca en esta mesa, se enmarca dentro de un área de estudio mucho más grande, como lo es la hoy denominada metaética, que consiste, según Sir McCord en la Stanford Enciclopedia de Filosofía, el intento por entender las presuposiciones y compromisos metafísicos, epistemológicos, semánticos y psicológicos del pensamiento, habla y práctica moral. Ahí yo quizá agregaría el tema de la lógica, pero es un tema de discusión. Mi intención hoy es exponer un problema que considero relevante para la tradición analítica de pensamiento, a saber, ¿existen verdades morales? ¿Son los enunciados ético-normativos veritativos funcionales? ¿Son los juicios morales susceptibles de obtener o de portar un valor de verdad determinado? Pretendo brindar una respuesta contemporánea a partir de la filosofía normativa de James Carlon, y esto lo voy a exponer de la siguiente manera. Primero, me retrotraeré a los fundamentos del antirrealismo y no cognitivismo morales, resumiendo su principal objeción a las posturas contrarias en la obra de J.L. Mackie, más un prefacio de solución brindada por Rachels y la importancia de las razones en la ética. Segundo, una vez entendida la objeción precedente, analizaré la fundamentación negativa de carácter ontológico a favor del cognitivismo moral en Scanlon. Y tercero, analizaré la fundamentación positiva de carácter epistemológico para la existencia de verdades morales, que consta de una metodología específica, el equilibrio reflexivo de John Rawls, y veremos que este método es aplicable tanto en las matemáticas como en la ética y funciona como método para hallar verdades en aquellos dominios que no se encuentran apoyados por la percepción sensible. Entonces, a modo de introducción, la objeción que existe desde una concepción, diría Derek Parfit, naturalista metafísica para la existencia de verdades morales puede hallar sus fundamentos en David Hume, con su teoría sentimentalista, según la cual los enunciados éticos son y solo son expresiones de sentimientos de aprobación o desaprobación de un sujeto frente a un determinado acto, y por ende no son sobre cuestiones de hecho, no son verdaderos o falsos. En el primer Wittgenstein, por ejemplo, leemos en su Tractatus, en el aforismo 641 y 642, nos dice no hay valor alguno que resida en el mundo y que por ende no puede haber algo así como proposiciones éticas. Y en su conferencia sobre ética nos dice que un libro escrito por un ser omnisciente que contuviese la destrucción total del mundo no contendría ningún juicio de valor absoluto. Ambas posturas son decisivas para una etapa del positivismo lógico que podemos encontrar en la obra de Alfred Sayer y Charles Stevenson, con el nombre de emotivismo, que sigue la misma línea anterior, y que afianza la clásica dicotomía entre hechos y valores, que va a ser luego cuestionada por autores como John Dewey o Hilary Putnam. Ahora bien, quien logra formular o resumir la clave de estas afirmaciones es J.L. Mackie, que en su Ética, la invención de lo bueno y lo malo, postula su argument from queerness, su argumento de la extrañeza. Nos dice lo siguiente: si hubiera valores objetivos, debería haber entidades o cualidades o relaciones de muy extraña naturaleza, enteramente distintas a cualquier otra realidad del universo. Paralelamente, si fuésemos conscientes de ellos, debería existir alguna peculiar facultad de la percepción moral o de la intuición que fuera absolutamente dispar con respecto a nuestra manera común de conocer las cosas. Eso es un uppercut directo al intuicionismo ético de George Edward. En términos contemporáneos, todas estas teorías son antirrealistas morales, es decir, niegan la existencia de hechos, propiedades o entidades morales en el mundo, como el bien, lo justo, el deber, y puesto que lo que existe como fenómeno natural empíricamente descriptible, todo lo que no entre en este marco sería incompatible con una visión científica del mundo. Lo que se deriva de esta visión es el no cognitivismo moral, a saber, la tesis de que los juicios morales no son veritativos funcionales, no son portadores de verdad, puesto que no puede haber algo así como, en clave aristotélico-tomista, una adequatio intellectus et rei, una correspondencia entre el intelecto y las cosas, o una adecuación mente-mundo. Ahora bien, ¿cómo explicar, bajo esta objeción, el hecho de que los juicios morales nos parecen verdaderos y otros falsos? Parece que claro que cuando discutimos en la sobremesa sobre temas controversiales como el veganismo, el aborto, etc., hacemos un esfuerzo teórico por hallar la verdad sobre la cuestión. No es el mismo tipo de discusión que tenemos cuando discutimos acerca de qué lado tiene mejor sabor. Rachels, a su respecto, en su célebre Introducción a la filosofía moral, nos dice lo siguiente, con respecto a la posibilidad de una verdad ética. Un error fundamental en el que cae mucha gente cuando piensa acerca de este tema es suponer solo dos posibilidades. Uno, hay hechos morales de la misma manera que hay hechos acerca de las estrellas y los planetas. Dos, nuestros valores no son más que la expresión de nuestros sentimientos subjetivos. Esto es un error porque pasa por alto una tercera posibilidad decisiva, a saber que las verdades morales sean verdades de razón. Esto es, un juicio moral es cierto si está respaldado por mejores razones que sus alternativas.
Pero Rachel nunca deja en claro que son estas razones, y eso es lo que podemos encontrar en la obra de Tim Scanlon. Entonces, con esto pasamos a la fundamentación negativa. Nos quedamos con la pregunta, ¿qué son las razones? ¿No es cierto? La fórmula intuitiva o material de Scanlon es que una razón es una relación de simplemente contar en favor de alguna acción o actitud. Su formalización sigue una línea semejante a la de Thomas Nagel, que fue el primero en formalizar el concepto. Y bueno, una razón para Scanlon formalizadamente será una relación de 4 lugares sustentándose entre un hecho P, un agente X, un conjunto de condiciones o circunstancias C y una acción o actitud A. Por ejemplo, el hecho de que un cuchillo sea una pieza cortante le da a X, para hacerlo agente neutral, que se encuentra queriendo evitar el dolor y posee una carne que al cortarse genera dolor, una razón para no acercar su mano contra el cuchillo. Para Scanlon, esta relación es la unidad de análisis fundamental del dominio de la normatividad, que comprende no solo aquello sobre lo que tenemos razón para actuar, que son razones prácticas, que fundarían así las verdades morales, sino también aquello que tenemos razón para creer o pensar, que son las razones epistémicas. La normatividad tiene implicaciones teóricas y como ejemplo paradigmático tenemos a la lógica, cuyo objeto de estudio es asociado a la validez de los argumentos y el cómo debemos razonar. Por esto, Scanlon, antes de centrarse en el concepto de verdades morales, en su obra más bien se aboca al uso de verdades normativas. Es en este sentido en que la moralidad sería un caso particular del dominio general de la normatividad. Entonces, bajo esto se sostendría la tesis de que existen hechos morales que son simplemente hechos acerca de lo que tenemos mayor razón para realizar. El bien, lo correcto, lo justo o el deber son todos conceptos que se entienden de mejor manera como juicios sobre razones. Y estos hechos normativos, si bien supervienen en hechos empíricos constatables, como lo vemos en la relación, no son reducibles meramente a ellos. La ciencia natural puede decirnos qué correlatos fisiológicos o neurales se dan en el sufrimiento o en un razonamiento, pero parece ser que esa descripción no es suficiente para sostener que debemos evitar las acciones que implican el sufrimiento o que debemos razonar válidamente. El elemento normativo así escapa a las descripciones empíricas y en ese sentido es fundamental, no puede explicarse en otros términos. A eso Scanlon lo llama reasons fundamentalism, un fundamentalismo de razones. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de Scanlon a la objeción planteada por Maki? Para Scanlon, esta objeción se sustenta en la idea de que todos y cada uno de nuestros compromisos ontológicos deben entenderse como afirmaciones sobre lo que existe en el mundo físico del espacio y el tiempo. Scanlon arguye que el criterio de Quine, con el que asociamos a los compromisos ontológicos, por sí mismo no dice nada sobre qué ontología tenemos razón para aceptar. Cuando Quine dice, una teoría está obligada a admitir para que las aquellas entidades, y solo aquellas a las cuales tienen que referirse las variables ligadas de la teoría, para que las afirmaciones hechas en estas sean verdaderas, de lo único que nos habla, y con eso basta y sobra, es de un procedimiento de formalización lógica para entender nuestros discursos existenciales. Casi al final del célebre artículo nos dice la cuestión de cuál es la ontología que debe efectivamente adoptarse sigue abierta y el consejo que debe darse es obviamente el de ser tolerante y tener un espíritu experimental. La respuesta de Scanlon, por ende a la objeción mencionada, será que la ciencia es una forma de entender el mundo natural. Sus conclusiones representan nuestro mejor entendimiento de lo que el mundo contiene y lo que sucede en él. Aceptar la ciencia como la forma de entender el mundo natural involucra rechazar afirmaciones acerca de este mundo que son incompatibles con la ciencia, como las afirmaciones acerca de brujas o espíritus. Pero aceptar una visión científica del mundo natural no significa aceptar la visión de que los únicos enunciados significativos con determinados valores de verdad son enunciados sobre el mundo natural o que las cosas en el mundo natural son las únicas cosas a las que deberíamos estar ontológicamente comprometidos en el sentido de cual. Así, no estamos impedidos de hablar de la existencia de razones, hechos normativos o verdades morales, así como tampoco lo estamos de hablar de números, conjuntos o la función sucesor, por ejemplo. Ahora bien, lo que caracterizaría a las verdades es su objetividad, no depende de los pareceres del sujeto el cómo son las cosas. Para muchos, la objetividad es algo imposible en la ética. Para Scanlon, que un juicio moral sea objetivamente verdadero no depende de una postulación de entidades metafísicas, sino más bien del procedimiento y los estándares que tengamos para alcanzar conclusiones acerca de cómo regular nuestra conducta en virtud de las razones que poseemos. Para entender mejor este concepto de objetividad, Scanlon considera sugerente un acercamiento metodológico entre ética y matemática. En su primera obra, What We Owe to Each Other, nos dice lo siguiente.
Mis juicios sobre la aritmética son juicios sobre un tema en cuestión independiente de mí, en el sentido de que involucra afirmaciones no sobre mí, sobre las cuales puedo estar equivocado. Pero entender la aritmética como objetiva en este sentido no requiere aceptar una forma de platonismo aritmético. Es suficiente con que hay estándares de razonamiento aritmético tales que cuando fallo en seguirlos estoy equivocado. El pensamiento de un buen razonador matemático representa o rastrea la verdad sobre la aritmética en la medida en que toma en cuenta las consideraciones correctas de la manera correcta. Esto no necesita ser construido como un tema de estar en contacto a través de algún mecanismo análogo a la percepción sensible con los objetos matemáticos que existen aparte de mí. Similarmente, en orden para que los juicios sobre razones sean tomados como sobre algún tema en cuestión independiente de nosotros en el sentido requerido para que sea posible para nosotros estar equivocados sobre ellos, lo que es necesario es que haya estándares para llegar a conclusiones sobre razones. Ahora bien, ¿cómo determinar esos estándares? ¿Qué metodología tenemos para sopesar razones que sustentan nuestros juicios y descubrir verdades en los casos donde estudiamos cosas de manera no empírica, como es el caso de la ética o la matemática? Con esto pasamos a la fundamentación positiva de Scanlon para la existencia de verdades morales. Entonces, ¿cuál va a ser el método? John Rawls, en diversos textos de su obra, pero hallando su versión final en una teoría de la justicia, genera el diseño de un procedimiento para justificar principios morales sustantivos capaces de solucionar conflictos éticos específicos. Este método es el llamado equilibrio reflexivo. Este procedimiento consta del reconocimiento de juicios considerados, que son juicios que sin una indagación filosóficamente profunda tomamos actualmente por intuitivamente verdaderos, evidentemente correctos, comúnmente aceptados. Una vez reconocemos estos juicios, buscamos principios generales que fundamenten o den sentido a estos juicios que cuenten en favor de ellos, llegando así a unas creencias equilibradas. Los tipos de juicios considerados son amplios, pueden ser desde teoremas, sobre los cuales buscamos axiomas para fundamentarlos, pero también podemos tomar un axioma como un juicio considerado o diversos enunciados de sentido común. Estos juicios considerados y los principios que los fundamentan pueden ser revisados o reformulados conceptualmente en procesos de ida y vuelta con el objetivo de buscar este equilibrio, tanto si nuestros juicios no se corresponden con los principios o viceversa. Verbigracia, tomemos el principio toda mentira es algo que nunca debe decirse. Ese principio parece que no se alinea correctamente con casos particulares donde decimos que mentir para salvar la vida de alguien, por ejemplo, es algo éticamente aceptable y es algo que se debe hacer en ese sentido. Entonces, reconceptualizamos de manera que el principio, entre en equilibrio con aquellos juicios. Para Scanlon, este método no meramente describe y explica el cómo pensamos, sino que nos sirve de ayuda para decidir qué pensar. Ahora, para demostrar que podemos alcanzar verdades mediante este método, Scanlon recurre a la teoría de conjuntos. Analiza dos concepciones fundamentales sobre cómo concebir un conjunto: la ingenua o naive y la iterativa. Para la primera, un conjunto es la extensión de un predicado específico, es decir, un conjunto es una agrupación de miembros o elementos los cuales comparten una propiedad común. Esto es lo que a veces se denomina como clase, ¿no es cierto? Por ejemplo, el conjunto de los libros de 100 páginas. El problema es que esta concepción termina por ser inconsistente. Es posible pensar en un conjunto cuya característica sea contenerse a sí mismo en virtud de su extensión predicativa, o que tal característica no sea el caso. Por ejemplo, el conjunto de todos los seres humanos no se contiene a sí mismo porque un conjunto no es un ser humano, a diferencia del conjunto de todos los conceptos, que siendo un conjunto un concepto sí se contendría a sí mismo. Extensivamente, es posible llegar a la idea del conjunto que contenga todos y cada uno de los conjuntos que se contienen a sí mismos, o, por el contrario, preguntar si existe el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, lo cual deviene en la tradicional paradoja de Russell. La concepción iterativa, por su parte, no cae en esta inconsistencia, ya que no alude en la formación de conjuntos a ningún predicado específico, sino que sostiene la idea de que un conjunto es una colección de elementos, los cuales poseen una existencia independiente al conjunto al que pertenecen, dejando fuera, por ende, la posibilidad de que un conjunto se contenga a sí mismo. Nuestros juicios considerados sobre conjuntos pueden ser revisados en la medida en que nos demos cuenta que los principios en los que se sustentan contienen ciertos errores, como por ejemplo el caso de la noción ingenua. Podemos tomar como juicio considerado un axioma que lleve a contradicción, y en la medida en que apelamos a principios de mayor generalidad, por ejemplo, a la Hilbert, un concepto que contenga contradicción es inexistente matemáticamente hablando, podemos rechazarlo o reconceptualizarlo. En este sentido, la concepción iterativa se reclama a sí misma como vencedora frente a la naive, puesto que no lleva de momento a contradicción y es completamente compatible con los axiomas de la teoría estándar de conjuntos ZF Exermelo Frente. Ahora bien, existen aún problemas irresueltos con respecto a la verdad de ciertos enunciados, como por ejemplo la hipótesis del continuo.
Es verdadero que no hay conjuntos transfinitos que sean mayores que el conjunto de todos los números naturales, pero menores que el conjunto de todos los conjuntos de números naturales. Cantor asumió la verdad de que el conjunto potencia del F0, que es la cardinalidad de los números naturales, que contendría una cardinalidad 2 elevado al F0, era el mismo conjunto transfinito que el conjunto de los números reales de cardinalidad al F1. Tras el debate intelectual que se dio entre Ruth Gödel y Cohen, se demostró que bajo ZF este enunciado es indecidible, puesto que tanto su afirmación como su negación son igualmente consistentes. Ahora bien, esto no implica que carezca de un valor de verdad, sino que solo bajo nuestra concepción teórico-conjuntista actual no podemos hallar. Según Scanlon y otros autores, para resolver la verdad de este enunciado debemos encontrar axiomas adicionales y la fuerza justificadora de la creencia en ellos se da justamente a la Gödel, a saber por su habilidad para explicar y unificar conclusiones más específicas sobre los conjuntos que pareciesen ser verdaderas. Por consiguiente, incluso en matemáticas, es el método del equilibrio reflexivo el que nos permite justificar la verdad de ciertos enunciados. Ahora, pasando, y esta es la parte final de las verdades morales, hemos visto cómo opera el equilibrio reflexivo en el caso de la teoría de conjuntos, y para el filósofo de Harvard, la forma que tenemos para dar garantía de que ciertos juicios sobre razones son capaces de ser portadores de verdad, se da de la misma manera. Una caracterización tal del dominio de las razones prácticas podría proveer una base sobre la cual argumentar por principios generales análogos a los axiomas, los cuales podrían entonces ser usados para apoyar afirmaciones más específicas sobre razones. Una cuenta tal podría describir el reino de las razones prácticas de manera que provea de cierta seguridad de que las afirmaciones sobre razones tienen valores de verdad determinados, incluso si no siempre pudiéramos descubrir cuáles son. Según la teoría de ética normativa de Scanlon, llamada contractualismo moral, el criterio para determinar lo incorrecto sería que la acción o actitud en cuestión esté sustentada en un principio que la permita, que fuera razonablemente rechazable por cualquier persona que tuviera la motivación de encontrar principios que regulen el comportamiento. Inversamente, un acto sería correcto si el principio que lo permite no fuera razonablemente rechazable por personas con la motivación descrita. Este criterio tiene directa correlación con el equilibrio reflexivo. En aplicación, tomemos el enunciado de la esclavitud es algo incorrecto. ¿Es verdadero o falso este enunciado? Nos parece hoy en día intuitivamente verdadero y correcto. Hay un principio kantiano al que apelar. Toda persona debe ser tratada como un fin en sí mismo y nunca como un mero medio para la satisfacción individual, podemos decir. Este es un principio que prohíbe la acción de esclavizar. Las siguientes preguntas son: ¿qué razones tenemos para aceptar este principio? ¿Podemos razonablemente rechazarlo? Hay que tomar en consideración para ello un principio contradictorio. Algunas personas no deben ser tratadas como fines en sí mismos, sino como meros medios. Este principio permitiría la acción de esclavizar. Una posible objeción para el principio de permisión se puede formular buscando el sustento del principio. Llamémoslo meta no peor. Todos los que hacen un daño terrible deben sufrir un daño igual o más terrible. Podemos llamar a este principio de venganza. Parece haber razones para rechazar este principio. Por ejemplo, el hecho psicológico de que las personas pueden cambiar, esto es, dejar de ser quienes eran, dándose cuenta de que lo que han hecho está mal, tomando conciencia y arrepintiéndose del acto, o el hecho social de que las personas son producto de una multiplicidad de factores y relaciones sociales que lo llevan a hacer cosas muchas veces inconscientemente o en contra de su voluntad, o el hecho lógico deóntico de que si nuestro objetivo es detener el sufrimiento, no debemos generar. Bajo estas razones podemos razonablemente rechazar el principio de venganza y sus derivados, siempre que se deriven de él, puesto que no se encuentran en equilibrio reflexivo con nuestros juicios considerados, y como contrapartida, el principio que sustenta la esclavitud es algo incorrecto no puede ser hasta ahora razonablemente rechazado, y por ende, virtud del proceso, el enunciado es verdadero. Bueno, a modo de conclusión, les voy a dejar con la bibliografía para quien le interesen estos temas, es sumamente amplio. Pero en esta exposición he tratado de plantear un problema latente para la filosofía y en especial la tradición analítica. Lo he hecho basándome en la teoría normativa de James Scanlon, presente en dos obras principales, What We Owe to Each Other y Being Realistic About Reasons. Hemos analizado la objeción a la postulación de verdades morales, argumentando que el supuesto en el que se basa no es suficiente para negar la posibilidad de que los juicios morales sean portadores de verdad. Esto es lo que denominamos la fundamentación negativa de la tesis cognitivista. Vimos, a su vez, el componente positivo que radica en el método del procedimiento del equilibrio reflexivo, el cual aplicamos tanto en la teoría de conjuntos como en la ética para hallar verdades que no se sustentan en la percepción sensible. Así que, con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, muy buena exposición.
¿Existe alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenemos espacio para otra pregunta? Acá tenemos dos preguntas. No, muchas gracias por la presentación, muy clara. ¿Qué actitud tiene Scanlon respecto del principio de tercer uso para el enunciado normativo? Entonces, puede ser un enunciado normativo cualquiera, como, no sé, digamos, es obligatorio comer frutilla. La idea es que ese enunciado tiene que ser determinadamente verdadero o falso. Que o bien es obligatorio comer frutilla o bien no es obligatorio comer frutilla, y eso para cualquier enunciado normativo posible. Sí, bueno, gracias profesor por la pregunta. Scanlon no se dedica directamente a tratar ese problema, pero lo que puedo inferir de la noción, sobre todo cuando hace esta analogía con la hipótesis del continuo, ¿no es cierto? En la medida en que pareciese que hay ciertos enunciados, que en su caso vendría siendo normativos, que son indecidibles bajo una concepción teórica específica. Me parece que está abierto a la posibilidad de que algo sea de momento verdadero o falso, porque no podemos encontrar manera de llegar a esa conclusión. Pero yo creo que bajo la visión cognitivista él defendería que con ulteriores desarrollos en la teoría ética podríamos llegar a aquellos enunciados que son indecidibles, llegar a su verdad o sustancial. Scanlon, cuando dice ya que seamos realistas con respecto a las razones y la mejor explicación que tenemos para hacer esto es que son un motivo suficiente para guiar nuestra conducta. Entonces, ¿se compromete en alguna parte de su obra con el estatus ontológico de las razones? Ya. Eso quería preguntar. Sí. Me parece interesante. Sí, bueno, eso, gracias por la pregunta, porque es algo que quería decirlo, pero no alcancé a decirlo por temas de tiempo. La fundamentación ontológica que vimos con respecto a, que tiene que ver con la objeción, ¿no es cierto? La parte que yo puse, que es cuando utiliza Quine, ¿no es cierto?, podríamos denominarla a su vez como una fundamentación negativa, es decir, rechaza la idea de que los únicos enunciados significativos son los naturales, pero se compromete con la ontología de las razones, y eso es lo que le critica Christian Korsgaard, por ejemplo, en Las fuentes de la normatividad, de que ya, podemos decir que existen las verdades morales, pero podemos decir que existen las razones, así como ontológicamente comprometidos. Y en ese sentido, Scanlon utiliza a Carnap. Scanlon habla de que cuando estamos comprometidos ontológicamente siempre lo hacemos bajo ciertos dominios, bajo ciertos marcos conceptuales, por decirlo así. Haciendo la semejanza con la noción de Carnap de framework, de marcos lingüísticos. Y en ese sentido, Scanlon nos dice que cuando estamos comprometidos con ciertas entidades es porque están dentro de un dominio específico que entra en correlación con otros conceptos, y pretender que exista algo así como un criterio exterior a todos los dominios, dominio de la ciencia, dominio de la normatividad, etc., eso es, digamos, no es una respuesta válida. Eso lo ve harto Carnap, porque si nos vamos a preguntar si existen las razones, tenemos que hacerlo dentro del marco conceptual del dominio. No podemos aplicar, como vendría siendo un naturalista metafísico, ¿no es cierto?, decir, bueno, pero es que no los veo, no los percibo, entonces no existen. Porque el criterio interno al dominio para hablar de la existencia de las razones es lo que no está tomando en consideración esa persona. Está tratando de utilizar un criterio interno al dominio de la ciencia como un criterio interno en el dominio de la normatividad, y que son cosas totalmente distintas. Eso podría decirte con respecto a la... Y entonces, como dentro del marco conceptual de la propia teoría de Scanlon, él tiene que decir en un punto ya qué tipo de realidad le adscribo, o de qué manera existen las razones, independientemente de que lo haga con un instrumento, una teoría externa o su propia. ¿Lo dice en algún momento? Sí, o sea, Scanlon considera que una vez que entendemos bien lo que son los dominios, no queda una pregunta externa metafísica como a consultar acerca de qué tipo de existencia tienen las razones, por ejemplo. En ese sentido es mucho más interesante, a mi parecer, Derek Parfit.
que son muy colegas entre los dos. Bueno, Derek Parfit ya murió, Scanlon sigue vivo, pero Derek Parfit utiliza un concepto de existencia de razones en un sentido no ontológico, y eso es sumamente problemático, pero ya es Parfit. Scanlon no se compromete y dice, aquí no hay nada más que eso. Muchas gracias, Cristóbal. Un aplauso. Vamos a pasar a la última charla de la mesa de metafísica. Y luego de eso, el almuerzo, un break y revisen el libro del Coloso para ver la hora a la cual volvemos. Eso es. La última charla la va a realizar acá a mi derecha Pedro Magnani. Se titula su charla Hechos y espacio lógico, supersustancialismo en la ontología fractalista. Las áreas de interés de Piero son el pensamiento de Wittgenstein, de Sellars, filosofía de las ciencias, epistemología y filosofía del lenguaje. Actualmente está en su último año de licenciatura en filosofía de acá de esta misma universidad. ¿Te gusta ahorita? Podemos ir los pasos. Sí, está bueno. Siente que lo probé y me funcionaba. Martín, ¿lo conectas? ¿Te acordás que lo probé? Sí, ¿Será el... No, sí, lo probé antes de presentar y funcionaba. Ahí está. Bueno. Conectar y desconectar. Bueno. Sí, yo tengo... Play de Piero, siempre. Es el mismo. Bueno, buenas tardes. ¿Está nervioso? Se prende la luz porque ya... Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de los anteriores con respecto a la organización del coloquio y una buena instancia. Así que muchas gracias por eso y también por permitirme estar acá. Y bueno, mi presentación se va a tratar de la ontología fractalista presentada por Jason Turner. Bueno, el fractalismo es una ontología que se presenta en este libro, The Facts in Logical Space, a Tractarian Ontology, que bueno, el fractalismo no es lo mismo que el factualismo, que son visiones en filosofía del lenguaje, así que lo traduje por fractalismo. Bueno, y la ontología aquí desarrollada postula que en último término la realidad consiste en hechos, ¿ya? Los hechos constituyen la única categoría ontológica en virtud de la cual se constituye la realidad como tal. Incluso cosas que parecieran ser objetos como un perro, un pedazo de cera, son hechos, y entonces estos son los que van a explicar la estructura de toda la realidad. Bueno, otro de los elementos importantes cruciales de esta ontología es la postulación de un espacio lógico. El espacio lógico es la entidad que postula Turner, que explica las relaciones entre los hechos. Sin embargo, no podemos decir, en un sentido ontológicamente relevante, que los hechos están insertos en el espacio lógico, ya que, como voy a explicar más adelante, los hechos se identifican con regiones ocupadas o no ocupadas del espacio lógico. Entonces, bueno, todas nuestras apariencias en el mundo ordinario, los fenómenos que se nos presentan, se pueden reducir ontológicamente a los hechos. Bueno, el fin de esta presentación es mostrar que en la ontología fractalista
en su versión supersustancialista, que es la que identifica a los hechos como regiones ocupadas o no ocupadas del espacio lógico, tiene una inconsistencia interna. Y después se va a dar una alternativa dualista a esta ontología que, en vez de tener una categoría fundamental, tiene dos categorías, de la cual una es ontológicamente prioritaria a la otra, para luego presentar ciertos problemas o alcances metametafísicos, es decir, sobre teorías metafísicas. Bueno, ¿por qué Jason Turner se molestó en hacer este libro? Una de las principales preocupaciones del fractalismo es fundamentar todo nuestro lenguaje de habla ordinaria, darle un truth maker, es decir, algo que lo haga verdad, y todo nuestro lenguaje de lo denominado ordinaria estaría fundamentado en último término en hechos que serían la ultimaria. Entonces, para cada proposición de un lenguaje de apariencias T hay un conjunto de proposiciones verdaderas en un lenguaje metafísicamente sobrio que refieren directamente a los hechos. Entonces, este lenguaje L es y los hechos propiamente tales son los truth makers de nuestras afirmaciones sobre a las apariencias. Y sin embargo, lo que voy a tratar más en esta presentación concierne a la parte ontológica y no tanto a cómo se correlaciona el lenguaje de ultimalia sobre el de ordinaria. Bueno, el espacio lógico de Turner es la entidad básica de esta ontología, ya que los hechos, en sentido estricto, son el mismo nivel ontológico que el espacio lógico. O sea, los hechos son puntos. Aquí hay una terminología que me gustaría aclarar, porque de repente digo puntos y de repente digo regiones. Lo mejor es entenderlo como puntos en el espacio lógico, pero normalmente, para no ser tan redundante, voy a ocupar el término regiones, pero el término regiones podría implicar el hablar de más de un punto en un conjunto, pero no estoy hablando específicamente de puntos en el espacio lógico como si fueran coordenadas. Ya. Para lograr esta relación de reducción entre los hechos y el espacio lógico, el fractalista se tiene que valer de dos tesis principalmente. En primer lugar, bueno, como ya he dicho, los hechos son regiones ocupadas y no ocupadas del espacio lógico, por lo que hay que dar cuenta de hechos verdaderos y hechos falsos. Hablar de hechos falsos suena muy problemático, es un problema que Turner no trata, lo menciona muy a la pasada, y hablar de hechos falsos va a ser una de las cosas que va a solucionar la alternativa que voy a presentar de esta ontología. Bueno, y la segunda tesis, que es crucial también para entender la inconsistencia interna que tiene esta ontología, es que se postula una propiedad primitiva de la ocupación. Y después las consideraciones de las que voy a hablar van a referir a estas propiedades primitivas que se postulan normalmente en las teorías metafísicas y que tenemos que comprometernos con respecto a ellas. Bueno, ya. Schaffer identifica esta posición en un artículo que se llama Spacetimes the One Substance como la Identity View, porque en el contexto del sustancialismo monista, Schaffer también es monista, pero en otro sentido, le da una resignificación y va con respecto al grounding metafísico que propone. Y en principal, esta postura, lo importante es que se compromete con la existencia de una entidad fundamental, que es el espacio lógico, y en sentido estricto no hay nada más que solo eso. Ya, aquí hay una caracterización de Lewis también, y si bien estas dos posiciones hablan del espacio-tiempo, también las dos ponen de manifiesto que no hay una distinción ontológica entre las partes del espacio y sus ocupantes. O sea que todas las propiedades que podemos atribuir a los ocupantes del espacio-tiempo
aquí estoy hablando de espacio-tiempo porque es como Lewis y Schaffer se refieren a. Todas las propiedades que podemos atribuir a estos ocupantes las podemos atribuir al espacio-tiempo mismo y no hay necesidad de postular un segundo tipo de entidad que sería la cosa que ocupa el espacio. Entonces, en el fondo, es una ontología mucho más económica, por eso hay en el fondo que postular una categoría. Y uno de los varios criterios que se ocupa para escoger entre nuestras mejores teorías metafísicas es el hecho de que tengan economía. La justificación de eso es un tema bien interesante. Bueno, postular una sola categoría va acorde a los fines del factalista, que es en último término mostrar que todas las cosas son hechos. Entonces ahora ya, ¿qué son estos hechos de lo que estoy hablando? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la primera característica es que el mundo es la única categoría que hay. La segunda es la atomicidad con respecto a los hechos. O sea, si nosotros analizamos los constituyentes últimos de la realidad, nos vamos a encontrar con los hechos que son los átomos y no hay nada más para abajo. Son la base en virtud de la cual todo lo demás se construye. Los hechos están sistemáticamente relacionados entre sí. Estas relaciones sistemáticas les van a dar después, expresadas en el lenguaje metafísicamente sobrio, le van a dar ciertas propiedades lógicas, como por ejemplo el tener la misma adicidad o el tener lo mismo en el lugar del primer argumento, por ejemplo. Esto ya tomando en consideración que lo traspasamos a un lenguaje metafísicamente sobrio que tiene obviamente una estructura proposicional. Y la característica cuarta es que los hechos son carentes de estructura interna. ¿Ya? Y esa característica cuarta es algo que no traté aquí, pero entra en fricción con el Tractatus, que esta teoría se inspira en el Tractatus, no pretende ser una interpretación fiel, pero en el Tractatus los hechos, sean atómicos o complejos, sí tienen estructura interna, así que esa es la principal fricción que encontré acá, pero ese tema no lo trato en esta presentación. Bueno, en virtud de la atomicidad y las relaciones sistemáticas entre los hechos, los podemos concebir como puntos en el espacio lógico. Ahora bien, el hecho de que los hechos no tengan estructura interna implica que las relaciones y sus propiedades se tienen que explicar puramente mediante algo externo a ellos mismos, que es el espacio en donde están insertos. Ya. Bueno, el espacio lógico de Turner genera la estructura geométrica que, le dan a los, como ya dije, los hechos sus propiedades lógico-estructurales. Y hay dos estructuras geométricas que postulan los espacios cualitativos y las hipersuperficies. Ambas tienen también relación con cómo no solo cómo los hechos se relacionan entre sí, sino cómo se corresponden las proposiciones de la ultimaria a las proposiciones de la ordinaria. Entonces, hay una parte para explicar eso que no trato en esta presentación, que tiene que ver cómo corre la fundamentación de un lado para el otro. Bueno, toda esta estructura geométrica y las relaciones que sean entre los hechos permiten en último término explicar la apariencia ordinaria y cómo los hechos se corresponden con esta. Bueno, ahora ya para pasar a cuáles son las tesis principales para mostrar la inconsistencia interna, cuáles son las tesis principales del supersustancialismo. Aquí dos de las tesis que extraje de Lemkuhl y Dueri y Calossi. Este debate se da en contexto de filosofía de la ciencia, pero como dije antes, igual uno puede extrapolarlo al espacio lógico, y Turner tiene ese propósito cuando nombra el supersustancialismo. La primera es monismo de sustancia, que existe solo un tipo de entidad. La segunda, que es un fundamentalismo del espacio-tiempo, o sea que es la sustancia fundamental, en el sentido que Schaffer ocupa en On What Grounds What,
en el sentido de que es la sustancia que garantiza, es condición suficiente para la existencia de todo lo demás. Bueno, y la tercera tesis que propone es esta propiedad primitiva de ocupación que permite que las regiones del espacio lógico puedan ser consideradas como ocupadas, esto es, como hechos verdaderos. Ahora, lo que me inquietó cuando estaba leyendo esto es qué es esta propiedad primitiva de ocupación, como que ciertamente el factalista tiene que comprometerse con decir qué es esto y tiene que estar acorde con la ontología que propone. Y una respuesta rápida que se me ocurrió, si vamos a ser consistentes con esta teoría, vamos a decir, son hechos. O sea, la propiedad primitiva de ocupación es ella misma un hecho. Bueno, sostener esta respuesta, es decir que esta propiedad primitiva es un hecho, implica ser realista con respecto a esta propiedad, o sea que seríamos realistas con respecto a la propiedad primitiva de ocupación, ya que, cito a Kunz y Pickavans en su manual de Atlas of Reality, mantener que al menos algunas propiedades fundan el carácter de objetos ordinarios y además mantener que estas propiedades son universales, sean inmanentes o trascendentes. Termino cita. Se debe considerar entonces que al menos una propiedad, que en este caso estamos hablando de la propiedad primitiva de ocupación, fundamenta las apariencias de los objetos ordinarios, y esto es justamente lo que hace la propiedad en la ontología fractalista. Es como intenta dar cuenta de que, da cuenta de que existan los hechos verdaderos, y los hechos verdaderos son los que fundamentan en último término las cosas que nos parecieran ser objetos. Bueno, entonces, para seguir esta primera respuesta rápida, que la propiedad primitiva de ocupación sea un hecho, y los hechos serían los particulares que instancian la propiedad universal de estar ocupado. Bueno, y aquí va el problema, que es que esta propiedad, por definición, las propiedades tienen que ser múltiplemente instanciables, y hay una identidad numérica en la propiedad. O sea, ahí no es otra propiedad la que se instancia, sino que es la misma propiedad, en sentido literal, la que está en distintas partes. ¿Y con qué tesis que propone el fractalista choca esto? Con la tesis de la atomicidad de los hechos. Los hechos, si son atómicos, no pueden estar múltiplemente instanciados, en el sentido de que son unos. ¿Y qué sería esto de que y recordemos que los hechos son regiones del espacio lógico? Entonces, ¿cómo una región puede instanciar a su vez otra región del espacio lógico? O sea, y claramente superponer estas regiones no sería algo posible, porque las tenemos que entender como si fueran regiones de un espacio, al igual que, por ejemplo, un espacio euclidiano. Bueno, y este argumento muestra la inconsistencia de la tesis de postular esta propiedad primitiva y al mismo tiempo ser monista con respecto al espacio lógico. O sea, no se puede postular un solo tipo de sustancia y postular al mismo tiempo esta propiedad primitiva de ocupación. Bueno, ¿y cuál es la otra respuesta natural? Sería que simplemente esta propiedad es otra ocupación, o sea, perdón, esta propiedad es otro tipo de entidad, pero eso ya también no se podría suscribir ser monista, porque habría una diferencia ontológica entre la categoría fundamental que propone y la propiedad de ocupación. Bueno, una forma de solventar este problema es bastante intuitiva, que es sostener una alternativa dualista, simplemente, que sería que los hechos ya no serían la categoría última, en virtud de la cual todo lo más existe, sino que hay dos categorías. Bueno,
la versión dualista del fractalismo admitiría dos tipos de entidad: el espacio lógico, que sería la entidad ontológicamente prioritaria, y esta relación y después los hechos como derivativos. O sea, está lo que se ocupa y los ocupantes. Entonces, y la relación que hay entre el espacio lógico y los hechos se va a analizar en términos de dependencia ontológica postulada por Fine y Correia. Fine en el... a ver, ¿por qué hablo de dependencia ontológica y no de grounding, por ejemplo? Porque el grounding está relacionado con las condiciones suficientes para que garantizan la existencia de algo, y en cambio la dependencia ontológica tiene que ver con las condiciones necesarias para garantizar la existencia de algo. Entonces, el espacio lógico no es un garante de la existencia de los hechos. O sea, el espacio lógico puede estar y no se pueden dar ciertos hechos. Entonces, en cambio, si lo analizamos en términos de dependencia ontológica, tenemos que el espacio lógico sí es una condición necesaria para que existan los hechos, pero se pueden dar o no simplemente. Bueno, y aquí está analizado, como lo pone Correia, que es que X, en términos que la dependencia ontológica se consigue en términos de esencia, de tal manera que la entidad A es dependiente de la entidad B si, solo si, es parte de la esencia. Esta cita la saqué del manual del profesor Alvarado de la notación metafísica. Y otra que es X es esencialmente tal que existe si, solo si, y existe. Bueno, y nótese que el cuadrado ahí no es un cuantificador de necesidad, sino que corresponde a la noción X es esencial tal que si existe. Eso. O sea, ahí. Bueno, esta alternativa del dualismo es compatible con todas las propiedades que Turner propone de los hechos, menos la primera, que sean lo único que consiste el mundo. Bueno, ¿y por qué los hechos dependen ontológicamente del espacio lógico? Porque es el espacio lógico el que le da las propiedades lógico-estructurales a los hechos, ya que como los hechos no tienen estructuras internas, sus propiedades no se podrían explicar, y sus relaciones con otros hechos, que son los que lo hacen ser lo que propiamente son, solo se podía explicar por su localización dentro del espacio lógico. Y ahora terminé presentar la consistencia interna y estaba aquí yo en mi casa diciendo cuál es la relevancia filosófica de todo lo que acabo de exponer. ¿Por qué ponernos a discutir acerca de la ontología que presentó Jason Turner? Y sobre este libro que es poco accesible, no es muy conocido. Bueno, Turner mismo en la conclusión de este libro no suscribe el fractalismo. Él hace todo un libro que es bastante largo y bien complicado, y dice que él no piensa que tengamos acceso epistemológico a la estructura metafísica de la realidad. Él va a decir que en una frase como bien, no sé si incendiaria es la palabra correcta, pero dice que hay otros intereses más que la verdad. Y en este caso es entender la estructura de las teorías metafísicas. Y ahora, ¿cómo escogemos teorías metafísicas? Tenemos varios criterios que parecieran ser muy pragmáticos en el sentido de que surge una teoría y, por ejemplo, la parsinomia, la economía ontológica, el alcance explicativo, la fundación de hechos, y tenemos que bajo estos criterios hay muchas teorías que son igualmente adecuadas. Entonces, esto es Turner, y ahora dije, bueno, ¿en qué ayudó esta presentación a la discusión filosófica? ¿Cuál fue el aporte? Bueno, esta presentación elucidó un poco cuáles son una característica importante de las propiedades primitivas, que hay muchas teorías metafísicas que postulan propiedades primitivas. Por ejemplo, varios nominalistas de semejanza postulan que la relación de semejanza es
una propiedad primitiva y se apela a la distinción ontología e ideología, siendo la ontología como el conjunto de entidades a las que me comprometo con que existen, y la ideología las cosas que podemos decir dentro de ese conjunto de entidades en sentido propio. Entonces, esa distinción no basta porque la propiedad primitiva de ocupación, en el caso del fractalismo, tiene funciones ontológicas muy relevantes. Entonces tenemos que comprometernos de qué modo existe esta propiedad primitiva, qué tipo de realidad se le tiene que adjudicar. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Tu exposición sí ayuda a la filosofía. Tenemos espacio para 2 preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, profesor. Se está llevando todas las preguntas. Gracias, Piero. Oye, ¿el espacio lógico es necesario o no? Sí. O sea, y la idea sería tener un espacio lógico, las regiones o lo que sea, los componentes del espacio lógico serían esos hechos, y algunos de esos hechos son verdaderos porque corresponden a regiones ocupadas y otros son falsos porque corresponden a regiones que no están ocupadas. Sí, eso en la versión de Turner. Ya, ok. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú, pero lo que quería comentar es lo siguiente, que hay un motivo además adicional de distinción, que hechos existan y la naturaleza misma del espacio lógico es un hecho necesario, invariante, digamos, no podría ser distinto. Pero los hechos de ocupación, o sea, que una región esté ocupada o no esté ocupada, en principio eso no es un hecho necesario. ¿Sí está de acuerdo? O sea, sí, no sé si estoy en esa salida. O sea, refiriéndonos a la versión de Turner, sí, o sea, el hecho de que se instancie la propiedad de ocupación en una región del espacio lógico no es necesario, porque si fuera necesario, como que ya estaría todo determinado de antemano. Claro, pero ese es un argumento adicional para que tú digas, mira, en realidad necesitamos este segundo componente ontológico sobre el espacio lógico que tiene que ver con estos hechos primitivos, no hechos primitivos, pero el estar ocupado o no estar ocupado en una región del espacio más bien que en otras, porque eso es lo que genera la contingencia, por decir, la contingencia del mundo, que el hecho contingente tiene que ver con que, bueno, hay ocupación o sí. Y si puedo, una segunda votación es ¿qué es lo que pasa con un hecho conjuntivo? O no sé si eso sería aceptable para Turner, o si podemos hablar de, no sé, fusiones mereológicas de hechos, por ejemplo. Tú decías que los hechos tienen que ser todos atómicos. ¿La fusión mereológica de hechos cuenta también como un hecho atómico? ¿No sería más aceptable en ese caso hablar de una región propiamente tal? O sea, podríamos hablar de regiones del espacio lógico como conjunto de hechos, pero todas las propiedades que tengan esas regiones, en cuanto a, como que el todo sería así, a ver, en términos mereológicos, como que el todo, esa región del espacio lógico, sus propiedades se tendrían que explicar en virtud de sus componentes y sus relaciones en el espacio lógico. Ok, pero ¿cuenta como un hecho o no? No en sentido propio, porque los hechos son como los puntitos. Lo más grande no sería como podríamos llamarle hecho complejo, pero no sería un hecho en sentido propio. Ahí, ya bueno. No me queda claro la posibilidad de que haya un espacio lógico sin hechos. Ah, entiendo. Yo también tuve problemas con eso, o sea, el hecho de que el espacio lógico sea ontológicamente prioritario podría dar a entender que efectivamente existan
o sea, se dé un caso en que no haya ningún hecho y que esté el espacio lógico así plano, y no sabría dar una respuesta con respecto a eso, pero en el Tractatus hay ahí se me olvidó el paper, pero es uno de Cora Diamond que en el fondo habla de la codependencia entre el espacio lógico y los objetos en este caso, porque en el Tractatus está esta noción de que todos los objetos tienen todas sus posibilidades de combinación con otros objetos dentro de sí mismos. Entonces, si agarramos el conjunto de todos los objetos con sus posibilidades de combinación correspondientes con otro objeto, si agarramos todos los objetos, tendríamos todas las posibilidades de combinación entre todos los objetos posibles, entonces se generaría como de alguna manera este espacio lógico, pero al revés, los objetos no pueden estar insertos no en relación con otros objetos, siempre tienen que estar ahí. Esa podría ser una solución inspirada en el Tractatus, pero no, Turner no la trata y yo tampoco la entiendo. Pero sí, es un caso que hay que explicitar. Sí, me parece que desaparecería el espacio. Sí, sí. Yo también pensaría eso. Como que no puede haber un espacio lógico sin nada. Mi pregunta tenía que ver pero con, bueno, en verdad muy puntual, también si podría repetir más acotadamente la diferencia de por qué la relación entre el espacio lógico y los hechos tenía que ser de dependencia ontológica y no de fundación. Pero, y también, como después que me repita eso, si la relación entre los hechos mismos, que entre ellos están siempre en relaciones y no eran independientes, no como el estado de cosas en Tractatus, por ejemplo, si esta relación entre los hechos, no sé si se hace cargo si Turner se hace cargo de este problema, si es una relación de fundación entre los hechos mismos, como con orden parcial estricto, irreflexivo, asimétrico, Turner, para responder esa pregunta, Turner no aplica conceptos de prioridad ontológica, ni de dependencia ontológica, ni de grounding, no, como que lo nombra en una parte, decir como, porque, a ver, esto es una acotación, pero todo de fundar el lenguaje de las apariencias en el lenguaje metafísicamente sobre hechos, él le dice un grounding story, pero no es grounding en sentido metafísico, entonces esa es la única parte en donde habla de relaciones de prioridad ontológica. Y yo analicé la relación entre, como en el fractalismo que sería dualista, analicé la relación de dependencia de los hechos sobre el espacio lógico, o sea que los hechos dependen del espacio lógico, porque la dependencia ontológica concierne a las entidades necesarias para que otra cosa exista, para que otra entidad exista, y no a las entidades necesarias y suficientes para que otra cosa exista. Entonces, pero el grounding sí, pero el grounding no habla de necesidad de entidades necesarias, sino que entidades suficientes para que algo exista. O sea que garantiza la existencia de algo, pero puede ser otra cosa. Entonces, por eso los hechos dependen ontológicamente del espacio lógico y no están grounded, fundados en el espacio lógico, porque el espacio lógico es solo una condición de posibilidad necesaria para que se den los hechos, pero no la garantizan la existencia de hechos. O sea, los hechos pueden darse o no y el espacio lógico seguir ahí. Por eso dependencia ontológica y no grounded. Pero ¿y entre los hechos mismos? Entre los hechos mismos, ¿Nos hace cargo de caracterizar cómo se dan como la relación entre un... o por ejemplo, si un hecho se puede fundar a sí mismo. Ya. Si hay transitividad, si son asimétricos, o no tomarse el problema. Sí. Estoy intentando que
en el fondo pueden haber hechos que sean con condición de posibilidad de otros hechos, pero a su vez es como el que condiciona al otro, o sea, el que da la posibilidad para que el otro exista, no necesariamente está no fundado. O sea, a ver, las relaciones que sean, o sea, por ejemplo, que pongamos que un hecho A funda un hecho B, ese hecho A no tiene que ser infundado, el hecho B puede depender del hecho A para existir, sí, pero eso no implicaría que haya como hechos infundados. O sea, tampoco sé si, no me recuerdo que haya hablado como de la posibilidad de autofundación de los hechos, así como... Sí, la pregunta iba porque en el fondo igual es como otra de las diferencias con el tratado, que los estados atómicos, sí. la existencia de un estado atómico no puede derivar. Sí. No, en este caso sí. Sí, es como, de tractarias no tiene mucho la ontología. Gracias. Último abrazo para Piero. Y ahora les vamos a entregar los diplomas a cada uno. ¿Está apagado? Sí, está apagado. Es que... Eso por eso. Ya, vamos a hacer la entrega primero del diploma a Piero, que si puede pasar acá adelante. Abrazo. Ya, ahora a Cristóbal González. Aplausos. Y a Esteban Echanis.